Amados amigos y amigas, voy a compartir con ustedes una serie de videos sobre el tema la conversión. Vamos a iniciar con la introducción, comenzando por decirles que todas las personas en edad responsable deben convertirse al Señor o se perderán. Sin embargo, hay personas alrededor del mundo que no creen que hay la posibilidad de perderse o condenarse eternamente en un infierno, en un fuego por la eternidad, y se muestran renuentes, se muestran incrédulos. Pero fíjese muy bien que en la época de Cristo, o sea, en el primer siglo, el mismo Juan Bautista habló a la élite religiosa y aristócrata del pueblo de Israel acerca del juicio, acerca de la posibilidad de perderse. En el Evangelio, según Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, comienza diciendo: al ver él, o sea, Juan el Bautista, el precursor o el que iba delante de Cristo para preparar el camino, dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el versículo 10, fíjense muy bien, el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A través de esta forma metafórica, Juan Bautista les está hablando de juicio. Y luego dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo, dice Juan el Bautista, el que viene después de mí, os bautizará en Espíritu Santo, y lo hizo efectivamente en el día de Pentecostés, cuando los 12 apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, o sea, recibieron la investidura de poder, recibieron la plenitud del Espíritu Santo en cuanto a los poderes, carismas o dones milagrosos. O sea que esto es cumplido por Cristo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se refiere al fuego de juicio, se refiere a juicio. Cristo traerá la plenitud de juicio en su segunda venida, en el fin del mundo, en la resurrección de justos e injustos. En el día del juicio final se determinará quiénes serán salvados y quiénes serán condenados. Entonces vendrá el juicio, la condenación, la plenitud del juicio. Por eso aquí dice Juan Bautista: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, o sea, juicio. Y dice el versículo 12: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, y quemará la paja. Aquí la paja es representativa de los condenados, de los no convertidos a Cristo, no solamente de la élite y la aristocracia del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que perderse por no convertirse a Cristo, amados amigos y amigas, es algo real, es algo verdadero. En el Evangelio, fíjese muy bien, vamos al Evangelio según Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere, ¿qué dice aquí, amados amigos? ¿Qué dice aquí? Que el que no creyere, ¿qué? Dice el 16, será condenado. O sea, sí hay posibilidad de perderse, sí hay posibilidad de ser condenado. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje conocido por muchos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, aquí se refiere a creyentes obedientes a las demandas o exigencias del Evangelio. No se refiere a creyentes de fe o que tienen fe sola, o sea, fe sin obedecer, creyentes no obedientes, sino se refiere a creyentes obedientes a las demandas del Evangelio, a las demandas de Cristo. Dice: el que creyere en Cristo no se pierde, pero habla de creyente obediente a las demandas de Cristo. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda. O sea, sí hay posibilidad de perderse, amado amigo, amada amiga. Dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 18: el que en él cree. Acuérdese que la palabra cree o creer se refiere a creyentes obedientes
a las demandas del Evangelio. Personas que se convierten a Cristo a través de oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de sus propios pecados, confesar su fe en Cristo o confesar la deidad de Cristo y bautizarse para perdón de los pecados. Es la manera como una persona se convierte a Cristo. Oye el Evangelio, cree el Evangelio, se arrepiente de sus propios pecados, confiesa la deidad de Cristo o su fe en Cristo y se bautiza para perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Entonces aquí dice, el que en él cree no es condenado. El que se convierte a Cristo y se mantiene fiel hasta la muerte o hasta el fin de sus días, dice, no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o un creyente no obediente, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, está en estado de condenación. Las personas no convertidas a Cristo ya están condenados, o sea, están en estado de condenación, y si mueren en sus delitos y pecados, pues no hay oportunidad de salvación después de la muerte. En una ocasión Cristo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dice, porque no ha creído, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice en el 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida. Así dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Acuérdense que la palabra creer no se refiere a un creyente no obediente, a una fe sola, sino se refiere a un creyente obediente a las demandas o exigencias del Evangelio o de Cristo. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El convertido a Cristo está en estado de salvación, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o que sí cree pero no obedece, no verá la vida. Dice, no verá la vida, o sea, la vida eterna, sino que la ira de Dios. Fíjese, aquí habla de ira de Dios. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas no convertidas a Cristo. ¿Cuál es la situación de esas personas? Pues la ira de Dios está sobre él. Si no se convierte a Cristo, se perderá. Ahora, fíjese muy bien, aquí mismo en el Evangelio, según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, los que se convirtieron a Cristo y siguieron fieles en la observancia de sus mandamientos, dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos pasajes hablan de una sola resurrección en el día final. En el fin del mundo habrá una sola, sí, amados amigos, una sola resurrección universal de justos e injustos. No va a haber dos resurrecciones, ni tres, ni cuatro, ni cinco. No como algunos presentan que va a haber una resurrección de justos y ya muchos años después habrá otra resurrección de injustos, etcétera. No, nada de eso. La Biblia enseña una sola resurrección, amados amigos, una sola resurrección universal de justos e injustos. ¿Y cuál será el destino final de los justos y el destino final de los injustos o de los malos, de los que no hicieron lo bueno? Aquí lo dice el texto claramente, amados amigos. Lo voy a volver a leer. A veces la repetición es buena porque enfatiza el punto o los puntos a tratar, amados amigos. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el día final, amado amigo, amiga, usted quiere ser de los que resucitan para la vida eterna. Si quiere ser de ese grupo, tiene que convertirse a Cristo. Tiene que oír, creer, arrepentirse de sus propios pecados, confesar la deidad de Cristo y bautizarse y seguir fiel hasta el fin de sus días en este mundo. O quiere estar del otro grupo, en el otro grupo de los que resucitarán, como dice el texto, para condenación. Pues no se convierta a Cristo, no obedezca el Evangelio, no se arrepienta, no confiese su fe en Cristo, no se bautice, no se esfuerce en aprender la sana doctrina, siga en los vicios, en la inmoralidad, en la tiniebla de religión falsa, siga siguiendo la corriente de este mundo, la psicología vana y humana, siga siguiendo a los líderes religiosos, a los papas, a los cardenales, arzobispos, a obispos, a los pastores, a las pastoras, a los evangelistas, a los apóstoles, profetas modernos, porque así se presentan ante el público. Siga creyendo y siguiendo a esos rabinos mesiánicos que le dicen que usted tiene que guardar las fiestas judías, que usted tiene que circuncidarse, que usted tiene que guardar el sábado, que usted tiene que seguir los 10 mandamientos, que usted tiene que seguir la Torá, así como al Evangelio.
Siga a esos rabinos que niegan que Jesús es el Mesías y que ellos esperan a otro Mesías. Siga a esos rabinos que mal representan a la Torá, que son los más malos intérpretes de la Torá, de los profetas y los escritos, que niegan más de 333 profecías referentes a Cristo y a su reino, que desasocian, que quitan, que hacen a un lado a Cristo. Son malos intérpretes, son anticristos, son ministros de iniquidad, de las tinieblas. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Hay un día, amado amigo, nadie sabe la hora ni el día, pero dice aquí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este pasaje enseña claramente, amado amigo, que habrá un día en el cual Dios juzgará al mundo. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Acumulas, dice aquí el texto, está hablando a los no arrepentidos, a los que no se convierten a Cristo, amados amigos y amigas. Dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que sí habrá un juicio universal, amados amigos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Fíjese, sigue diciendo el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, así dice el 8, amados amigos, Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. ¿Se da cuenta que no basta con solo creer, con solo tener fe sola sin obedecer las demandas, las exigencias de Cristo? Dice ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así dice el versículo 9. Al judío primeramente y también al griego. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, versículo 7 en adelante del capítulo 1. Dice: y a vosotros que sois atribulados, los cristianos, en este tiempo que Pablo escribe esta carta estaban siendo atribulados, perseguidos. Y dice aquí el texto: daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, o sea, en su segunda venida, en llama de fuego, implicando que viene a traer juicio, salvación y juicio. En llama de fuego, implicando juicio. ¿Para quiénes? Para los no convertidos a Cristo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios o se hicieron de oídos sordos, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 lo dice claramente y tajantemente, amados amigos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, ¿hay posibilidad de perderse, amado amigo? Sí hay posibilidad de perderse. Dice el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. También, fíjense muy bien, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9 en adelante: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Fíjese, así dice el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Va a haber fin del mundo, amados amigos. Va a haber la venida de Cristo, resurrección, una sola resurrección universal, fin del mundo, destrucción del universo con fuego, juicio ante el tribunal de Cristo.
destino final de cielo en la presencia de Dios o condenación, infierno, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leer, amados amigos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo, o sea, Satanás, con todos sus ángeles malos, dice, y el diablo que los engañaba, el diablo engaña a través de corrientes filosóficas y de maestros de religión, tenga cuidado. Los judaizantes que niegan a Jesús como el Mesías, los judíos mesiánicos que te dicen que tú tienes que seguir la ley o la Torá, y tanto maestros de religión alrededor del mundo, de las distintas religiones que hay en el mundo. Los sacerdotes católicos, arzobispos, obispos, cardenales, papas, los pastores y pastoras evangélicos, sectarios, denominacionales, todos ellos, amados amigos, que engañan, que mienten, que tergiversan, que tuercen las escrituras. Entonces dice aquí el diablo, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que todas esas pinturas, amados amigos, esas obras de arte y películas y caricaturas que presentan al diablo y a sus ángeles con trinchetes, atormentando a la gente, eso no es real, no es verdadero, amados amigos. Satanás con todos los ángeles malos serán atormentados, ellos no serán atormentadores, serán atormentados juntamente con todos los no convertidos a Cristo, o sea, todos los condenados de todas las naciones, amados amigos. Esto no lo tome como risa, como juego, como chiste, es algo real, amado amigo. Fíjese, Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice el versículo 15, amado amigo, Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida, amados amigos? Le voy a decir quiénes son: los no convertidos a Cristo. No están en ese registro espiritual de Dios llamado el libro de la vida. Dice aquí el texto que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es la misma aplicación del versículo 20. Y serán, del 20, 10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se da una lista de pecados, desde luego hay más. Pero fíjese muy bien que, para concluir este asunto de que sí hay posibilidad de que se pierda, de que se condene si no se convierte a Cristo, vamos a leer el versículo 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El juicio, amado amigo, es real.